Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro segmento de Con todo el derecho. Con ustedes este servidor, el licenciado Humberto Cobo Estrella. Para mí es un placer dirigirme a ustedes hoy para tocar un poco, ¿verdad? Brevemente el tema de lo que se conoce en la calle, ¿verdad? El derecho a las armas. ¿Por qué digo esto? Porque las armas no tienen derecho. Realmente quien tiene los derechos son las personas. ¿A qué me refiero? Pues el derecho a tener y poseer armas. Es un derecho, ¿verdad?, que ha habido, pues yo creo, durante los últimos 100 años muchísimos debates sobre este tema. Porque lo que está detrás de este derecho a poseer y tener armas de fuego, sencillamente para las personas como nosotros que respetamos la ley, es el derecho a proteger la vida. Y este es un derecho tan y tan fundamental que, fíjese, está recogido en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la vida. También cuando se aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la sección 7 reconoció en la Carta de Derechos que el derecho a la vida es un derecho fundamental de toda persona, de todo ser humano. Ciertamente, la posesión de armas, ¿verdad?, el derecho a tener armas, tiene distintas actividades legales que están permitidas, como lo que se conoce, ¿verdad?, el deporte recreacional, obviamente el uso debido para proteger la vida, lo que sería defensa propia o legítima defensa. Pues estas son cosas y usos que son, ¿verdad? Estamos hablando de la posesión legal de armas de fuego. Ha habido esta polémica y este debate sobre si es un derecho o un privilegio. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, si usted va bajo la doctrina del privilegio que existía cuando se aprobó la ley 404, la antigua ley de armas que quedó derogada, cuando se aprueba esta ley en el año 2000, existía esta visión, esta doctrina que voy a explicar ya mismo, de que la posesión y la aportación de armas de fuego en Puerto Rico era un privilegio que el Estado concedía y no era un derecho. Con la aprobación de la nueva ley 168, todo esto cambió y se convirtió en un derecho fundamental. Y ese derecho a tener y poseer armas, lo que quiso recoger esta ley 168 es precisamente lo que ya estaba, ¿verdad?, el derecho que ya estaba protegido por la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que es la, ¿verdad?, una limitación que existe hacia el Estado de que no podrá infringir el derecho de las personas, fíjese lo que vuelvo a decir, el derecho de las personas, no de las armas, el derecho de las personas a guardar e importar armas de fuego. Importante, ¿verdad?, que hagamos esta distinción. ¿Por qué? Porque si vamos a buscar el análisis histórico de esto, ya en Puerto Rico para el 1867, don Ramón Emeterio Betances, en su proclama de los 10 mandamientos de los hombres libres, ya había reconocido, ¿verdad?, cuando se le hacían unos reclamos al gobierno español, el derecho del hombre libre, ¿verdad?, de lo que era el puertorriqueño en aquel momento, a poseer armas. O sea, esto precede antes de la Constitución, aunque la Constitución de Puerto Rico no lo recoge, pero antes de la Constitución de nosotros de Puerto Rico, ya habían personas en Puerto Rico que entendían que el hombre libre tenía que tener derecho a poseer armas, claro, para evitar la esclavitud, ¿verdad? Cuando regresamos de nuevo a la 404, que se aprueba en el año 2000, en ningún lugar de la 404 se hacía referencia a la tenencia o portación de armas como un derecho. Aunque muchas personas, ¿verdad?, hablaban sobre el derecho y estuvieron por muchos años hablando sobre esto, lamentablemente la ley 404 en ningún lugar hacía referencia o reconocía que la tenencia y posesión de armas legales en Puerto Rico era un derecho. Y esto prácticamente se retrotrae aún más al 1982, esto es bajo una ley de armas anterior, de la 404, cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció, mediante una opinión del juez Rebollo López, en el caso, y voy a citar el caso de Pueblo versus Garaldines del Río, 113 DPR 684 de 1982, estableció que la posesión y portación de armas de fuego en Puerto Rico no era un derecho y sí era un privilegio. Claro, debemos reafirmar, esta fue una opinión que emitió el Tribunal Supremo en 1982, antes de que se aprobara la ley 404. Cuando se aprueba la ley 168, la nueva ley de armas, y se deroga la ley 404, ahora la tenencia y posesión y portación de armas de fuego legalmente en Puerto Rico se considera como un derecho fundamental. Espero haber traído un poquito, ¿verdad?, de información y aclarar algunas de las dudas. Este trasfondo histórico es importante para poder poner las cosas en perspectiva sobre este debate, derecho de las armas, derecho quién los tiene, las armas, las personas, la otra diferencia, ¿verdad?, entre la visión del privilegio que existía
y la, ¿verdad?, la realidad de lo que es hoy en día la ley 168, que es un derecho. Porque como abogados nosotros constantemente estamos viendo esta situación y estamos teniendo conversaciones con, ¿verdad?, con distintas personas sobre estos temas, y tenemos que estar, ¿verdad?, haciendo referencia a los cambios que han habido, y hay que mantenerse ¿verdad?, al día en los cambios que ha habido referente a la ley de armas, ya que se han eliminado y se han mejorado muchas cosas. Hay cosas que no nos gustan, que todavía se pueden mejorar, pero la ley 168 realmente reconoció ese derecho fundamental de las personas que ya estaba recogido en la